Bienvenidos a En Contacto. En el programa de hoy, el Dr. Stanley nos explica cómo glorificar a Dios por medio de las peticiones de nuestro corazón. Si quiere las peticiones de su corazón, mire, usted debe enfocarse en Él. Deleites en Él. Obedezca a Dios y deje en sus manos las consecuencias. Las batallas las libramos sobre nuestras rodillas. Segamos lo que sembramos y más de lo que sembramos. Al estar de rodillas somos más altos y más fuertes. Dios moverá cielo y tierra para mostrarnos su voluntad. Cuando le pregunto a alguien cuál es su versículo favorito, generalmente me dan un pasaje bíblico que tiene una promesa. Y pudiera ser una de varias cosas. Piense, por ejemplo, en las promesas bíblicas que usted ha escogido en su vida. Quizás sea un versículo en particular. Por ejemplo, alguien diría, el mío, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O Hebreos 13:5, no te desampararé ni te dejaré. O 1 Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. O en los evangelios, por ejemplo, en Mateo, que Dios contestará nuestra oración. O en Proverbios capítulo 3 dice que Dios nos guiará por el camino correcto. O en Josué dice que Dios nos hará triunfar si hacemos ciertas cosas. Así es por toda la Biblia. Hay muchas promesas en la palabra de Dios. Pero olvidamos una cosa, y es que esas promesas tienen requisitos en sí. O sea, no son dadas a mano abierta, es decir, no podemos reclamarlas y ya. Y sacar un versículo de contexto, por ejemplo, él dice que si venimos a Él y oramos de acuerdo con la voluntad de Dios, Él nos escuchará. Si nos escucha, sabremos que tenemos la respuesta que le pedimos. Pero a menudo una persona saca un versículo de contexto. Una de las promesas más bellas de Dios en su palabra se encuentra en el Salmo 37. Lo invito a buscarlo por un momento y veamos lo que nos dice, porque si yo le preguntase cuál es la petición de su corazón, si tiene un deseo sobre todos los demás, ¿cuál sería? O si le dijese, ¿cuáles son las peticiones de su corazón? Realmente, ¿qué le gustaría que Dios le responda, le provea, le conceda, sea lo que sea? Lo más probable es que tenga una lista. Pero si le dijese, ¿cuál es la petición suprema de su vida sobre todas las otras? Lo más probable es que tenga que pensar un momento. Así que vayamos a este Salmo 37. Y note que nos dice 3 veces que no hagamos algo, pues es una indicación que algo anda mal. Mucha atención. Dice así, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Ahora bien, ¿cuál es la petición principal, el supremo deseo de su corazón? Al acostarse en la noche, ¿hay un deseo que siempre le viene a la mente? Al despertarse en la mañana, ahí está. ¿Es algo que viene a su mente durante el día? ¿Algo que quiere lograr, que anhela alcanzar, que desea poseer? ¿O es algo tan privado que no podría decirle a nadie? ¿O es alguna petición que le hace a Dios cada vez que ora la número 1? Dios, ¿qué pasó con eso? No hay nada de malo en las peticiones. La pregunta es, ¿esos deseos concuerdan con el propósito y plan de Dios para nuestra vida? Esa es la pregunta clave, porque Dios es un Dios bueno. Él siempre busca lo mejor para nosotros. Siempre busca lo que sea para nuestro bien. Por tanto, toda petición nuestra que Dios escuche o vea en nuestra mente, pero no encaje en su voluntad, ¿sabe? Lo más probable es que haya silencio de parte de Dios. O quizás Él actúe de otra forma que veremos en un momento. Pero quiero que al leer este pasaje pensemos en que
suena como una apertura absoluta de nuestra parte y que todos los recursos de Dios están disponibles. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Lo que sucede es que en la mayoría lo lee así: Dios nos dará las peticiones de nuestro corazón. ¿Pero qué de la primera parte? Los deseos son de Dios. La capacidad de desear y anhelar viene de Dios, pero debe ser santificada, o sea, controlada. Nuestras peticiones deben ser controladas por el Espíritu. ¿Encajan con el plan de Dios para mi vida? Ahora, algunas peticiones le vendrían bien a una persona, pero no a otra, porque el plan de Dios no son iguales para todos. Pero las peticiones correctas, desde luego, siempre son los deseos que Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Cuando alguien decide hacer lo contrario, lo que sucede es que esa persona va en rumbo que le traerá problemas. Por esa razón, mucha atención. Tenga cuidado con lo que desea. ¿Por qué? Muy sencillo, tal vez lo reciba. Cuidado con lo que desea, tal vez lo reciba. Y puede tener algunas peticiones que son completamente impías. Es muy evidente si mira a su alrededor por todas las cosas pecaminosas, la corrupción y la deshonestidad e inmoralidad que muchos están recibiendo los deseos de su corazón. Algunos de ellos aún no saben, otros sí. Pero todo eso conduce al vacío, dolor, sufrimiento, angustia, decepción y a veces destrucción y muerte. Pero todo eso es resultado de deseos que son carnales, mundanos, corruptos y dañinos. Así que la advertencia es que seamos cuidadosos con nuestros deseos. Él dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero al decir que Él concederá las peticiones del corazón, no es una puerta abierta a todo y cualquier cosa que pidamos. Si nos deleitamos en Jehová, luego Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Entonces lo que quiero que hagamos es que veamos este pasaje a la luz de lo que quiere decir aquí con eso, y nos percatamos que con esas promesas hay una responsabilidad humana. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Al reclamar una promesa de Dios, veamos este pasaje a la luz de eso y hágase la pregunta: ¿qué quiere decir, por ejemplo, cuando dice deleítate a sí mismo en Jehová? Permítame preguntarle esto: ¿hay alguna persona que le deleita? ¿Le deleita a alguien en su hogar, su esposo, su esposa, sus hijos o amigos? ¿Tiene amigos que al estar con ellos lo disfrutan? ¿Que ellos le deleitan? Que le deleitan quiere decir que a usted le agrada estar con ellos, que le gusta estar con ellos, le gusta la relación que tienen, le hacen felices, le proveen gozo. Bueno, ¿cómo deleitarse a sí mismo en Jehová? Nos deleitamos en el Señor a ser agradables a Él y estar agradecidos con Él. O sea, nos agrada que sea nuestro Padre, nos deleita que Él nos ame. Estamos sumamente bendecidos al saber que tenemos la gracia de Dios en nuestra vida cada día. Es decir, podemos ir con la lista de todas las cosas por las que estamos agradecidos. Y cuando pensamos en Dios, mire, deleitarnos en Él significa que estamos muy agradados con Él al punto que queremos andar en obediencia a Él y seguir su voluntad y plan para nuestra vida. Si en verdad me deleito en Él, muchas cosas resultarán en consecuencia de las que hablaremos en un momento, pero si me deleito en Él, si se deleita a sí mismo en Él, lo que quiero que veas es lo siguiente: todo consiste en Él, no en nosotros. Estamos deleitados, nos deleitamos en Él. No me deleito en lo que yo deseo, sino que me deleito en Él. Entonces hágase esta pregunta: ¿se deleita usted en el Señor y discute con Él sobre todo? ¿Realmente confía en Él, se encomienda a Él, lleva una vida consagrada? ¿O siempre hay fricción entre usted y Dios cada vez que usted se postra a orar? «Oh Señor, ¿qué pasó con esto y con aquello y lo otro?» Dios no quiere que vivamos de esa forma. Dice: deleítate a sí mismo en Él. ¿Y qué? Luego le entregamos nuestras peticiones, porque si me deleito en Él, eso dice algo respecto a mi relación con Él. Porque mire, no se puede deleitar en el Señor si vive en desobediencia deliberada e intencionada, porque hay un conflicto. Cuando hay un conflicto entre usted y una persona, usted no se deleita mucho con alguien con que tenga un conflicto continuo. Entonces, para que Él me dé los deseos de mi corazón, el primer requisito es que yo me deleite en Él.
Es decir, es el número uno. Él es lo primero y lo más importante en nuestra vida. Ahora veamos la segunda parte. Pensamos que ahí se termina ese versículo, pero escuche. Lo que dice, después dice, encomienda a Jehová tu camino. ¿Qué significa eso? Que estoy dispuesto a dejar mis peticiones, es decir, si quiero que las conceda, debo deleitarme en Él y debo deleitarme en Él. Y tendré las peticiones de mi corazón. Luego, debo estar dispuesto a encomendar mi vida a Él. No solo eso, debo estar dispuesto a ser más específico y a encomendar mis peticiones a Él. Entonces, si digo, Señor, esta es mi petición, la encomiendo a ti. ¿Qué le estoy diciendo? Que estoy dispuesto a que cambies cualquier cosa en mi petición, mucha atención, que tú sabes y quizás yo no, que tú sabes y yo no sé, que no encaja con tu plan, propósito y plan para mi vida. La entrego, le digo, Dios, esta es la petición de mi corazón. Cualquier cosa que no te agrade, cámbiala. Si hay algo en ella que no está bien, quiero que la alteres. Si no encaja en tu propósito y plan, elimínala, pero estoy dispuesto que trates con eso y moldees mi petición como veas preciso. Si en verdad lo amo y en verdad me encomiendo a Él, se la entregaré y simplemente diré, como dice aquí, encomienda a Jehová tu camino. Ahora, al decir tu camino, ¿qué significa? Todo. Se despierta en la mañana, va al trabajo, eso es parte de tu camino. Va a la iglesia, es parte de su camino, su vida. Encomiéndela a Él. Mucha atención. Esto es algo tan claro, sencillo y poderoso. Si usted quiere las peticiones de su corazón, y en un instante hablaremos de peticiones equivocadas, eso volveremos, pero si quiere las peticiones de su corazón, mire, usted debe enfocarse en Él. Deleites en Él. Él nos dice que esto requiere que me encomiendes tus peticiones. Permite que las veas, las examina y decida si en verdad eso es lo mejor para tu vida. A menudo tenemos nuestras peticiones, nuestros deseos y decimos, Dios, esto es lo que quiero. Lo envolvemos en un paquete, lo ponemos en una caja con un lazo y decimos, Dios, aquí está. No, Dios no lo quiere envuelto, sino tal y como es, para que Él lo decida, que es lo mejor para usted y para mí. Porque la verdad es que a menudo no sabemos. Y cuando nosotros oramos y le pedimos algo a Dios, hay cosas de las que no sabemos todos los detalles. Por eso es insensato traerle peticiones a Él y decirle, Dios, esto es lo que quiero y cuándo lo quiero, porque descubrirá esto. Mucha atención. Mientras más fuerte sea su petición, menos tiempo le dará a Dios para contestársela. Piense bien en esto. Mientras más fuerte sea su petición, ¿qué sucederá? Vamos, Dios, date prisa con esto, porque no actúas, vamos, manos a la obra. ¿No le ha dicho eso? Manos a la obra. Y luego, él guarda silencio y usted piensa, bueno, Dios no contesta mi oración, no me escucha, pero sí lo escucha. Porque mire, Él tiene algo en mente, tiene su protección en mente. Si Dios le diera todo lo que usted pide, entonces le destruiría. ¿Cuántas personas se destruyen? ¿Dónde comienza esto? Con un deseo. Recuerdo algo que me enseñó mi madre desde pequeño. Recuerdo que me dijo, a donde vaya tu mente, la seguirán tus pies. Así que ten cuidado con lo que piensas. Y pensé en eso muchas veces. Tus pies y el resto de ti irán a donde vaya tu mente. Así que, cualquiera sea mi petición, estoy dispuesto a encomendársela a Él y decirle, Dios, este es el deseo de mi corazón. Esta es la petición de mi corazón. Y Señor, estoy dispuesto a que respondas de la manera que veas apropiada. Si no tengo ese espíritu, me impacientaré. Dios, ¿por qué no actúas? ¿Qué espera? Vamos, adelante con mi respuesta. Entonces, debo deleitarme en Él. Y ahora escuche lo que dice. Encomienda a Jehová tu camino y también, y confía en Él. Luego, ¿qué dice? Y Él hará. Confía en Él y Él hará. Mucha atención. Usted no encomendará nada a alguien en que no confía. Una de las razones por qué no le encomendamos nuestro camino es porque no confiamos en Él. ¿Acaso no es insensato pensar esto de Dios, quien dijo,
de una forma tan hermosa por medio de Pablo en Romanos capítulo 8. Escuche lo que dijo en el capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, para ser crucificado, ¿cómo no nos dará también gratuitamente con él todas las cosas? ¿Acaso significa que nos dará todo lo que queremos? No, pero el punto es este. Si Él nos ha dado a Jesucristo como su único Hijo para salvarnos, pecadores como hemos sido en nuestra vida, si está dispuesto a hacer eso, ¿no nos dará todo lo demás que necesitemos de acuerdo a su voluntad y plan para nuestra vida? Sí lo hará. Él es un Dios de gracia, bondad, amor, merced, favor, generosidad. Eso es lo que tiene en mente para nosotros. Pero debo tener responsabilidad. Tengo que dejarle ver mis deseos para ver si cuadran con su plan para mi vida. Porque mire, si no lo hago, implica que Dios y yo estamos en desacuerdo. No me gusta lo que Él piensa, no me gusta su tiempo u otra cosa. Pero recuerde esto, Él es un Dios que quiere protegernos de tomar decisiones equivocadas y descubrirá lo siguiente. Y es esto, hay ciertas peticiones que tenemos que sí, estamos bien con Dios y completamente abiertos a su voluntad, tenemos que regresar y decir, tienes razón, mi Dios, en verdad no es eso lo que quiero. Pero mire, la verdad es que Dios sabe, nuestro Padre Celestial sabe, lo que realmente deseamos, nosotros solo creemos que sabemos, porque Él sabe por su omnisciencia. Este Dios omnisciente conoce todas sus circunstancias, todas sus habilidades, talentos, destreza, todo su cuerpo, todo sobre usted. Él lo sabe. Él sabe lo que usted en verdad desea. Pero cuando nuestras peticiones se ven nubladas por el mundo, o por cosas inmorales, o nubladas por cosas que son inciertas, creemos que es lo que queremos, y le decimos a Dios lo que queremos, pero no lo recibimos porque Dios sabe que no es lo que queremos. Y Dios nos diría, si supieras de eso y cómo afectaría tu vida, no lo querría eso. Pero debo estar dispuesto a encomendárselo y luego confiar en Él, que su respuesta será la mejor posible. Note la siguiente palabra. Dice, por ejemplo, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y luego dice, Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Y lo que dice simplemente es esto. Cuando se encomienda a Él y confía en Él, su decisión de confiar en Él y entregárselo a Dios será evidente. En otras palabras, será un testimonio público. Eso es lo que sucede. Luego note, la siguiente palabra dice, y espera en Él. ¿Qué significa eso? Eso significa que si confío en Él, escuche, me encomiendo a Él, no me impacientaré, es decir, no podemos descansar y esperar en el Señor en cuanto a algo y murmurar todo el tiempo. He estado orando por eso, pero parece que Dios no contesta mi oración. No sé cuándo me responderá el Señor, no sé qué más tengo que hacer, he orado y orado, enseño en la escuela dominical, soy pastor, o yo hago esto, sirvo a Dios, ofrendo, asisto a la iglesia y tengo esas cosas. No sé por qué Dios no contestó mi oración. Eso no es descansar en Él. Esa es una manera muy callada de discutir con Dios. Por eso nos dice que no nos impacientemos. Si me impaciento, y esto es algo que aprendí personalmente, y es que cada vez que me encuentro impaciente por algo, sé, de acuerdo a este pasaje, que no lo he encomendado a Dios, no he estado confiando, estaba impaciente, porque no puede confiar, encomendar e impacientarse, simplemente no van juntas. O me impacientaré o confiaré en Él. Ahora, ¿es fácil confiar? No. ¿Acaso es fácil encomendarlo a Él y ya? No. Porque, mucha atención, solo vemos las cosas desde una perspectiva humana y solo podemos verla a la luz de nuestro medio, circunstancias. Por eso pensamos que las cosas tienen que ser de cierta forma. Dios lo ve todo y lo ve desde arriba. Ve exactamente dónde cuadra y dónde no. Tiene el tiempo perfecto para que esa petición de nuestro corazón, deleítate a sí mismo en Jehová, encomiende a Jehová tu camino y confía en Él, guarda silencio y espera en Él, entrégueselo.
No se impaciente con Dios por algo de lo que no tiene que preocuparse. Ahora, si yo le preguntase a alguien, ¿confía en el Señor o sí? Entonces, ¿por qué tomó esa decisión? Pues, porque sí, pero ¿por qué? Porque no confió en Él, no dependió en Él, porque la siguiente palabra en este pasaje es la parte difícil. Dice así, guarda silencio ante Jehová y espera en ¿qué? En Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Parece que los demás tienen esto y lo otro y tú no. Él nos dice que esperemos pacientemente en Él. Quizás esa sea una de las lecciones más difíciles de la vida cristiana. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aguarden el Señor, nos dice. Esfuérzate, porque lo pone junto, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en el Señor, porque a veces se necesita disciplina total para ser obedientes a Dios y disciplina para esperar. Mire, cada vez que Dios nos dice que esperemos, es una advertencia de protección. No saltes ahora. Y es por una de varias razones. A veces nuestro deseo es el deseo de Dios, exactamente lo que Él quiere, pero su tiempo es totalmente perfecto. Tal vez yo deba aprender algo antes de tener esa petición. O quizás sea que el tiempo de Dios no es el mismo que el nuestro, porque Él tiene que resolver ciertas circunstancias y cambiar el modo de pensar de alguien, o su forma de actuar, lo que sea. Así que Dios espera. Algo bueno de la vida cristiana y de ver cómo suceden las cosas y cómo actúa Dios es ver que esperar es uno de los principios claves de la palabra de Dios. Cuando Dios dice espera, lo hace por nuestro beneficio. Él quiere suplir nuestras necesidades. Mire, mucha atención. Dios Todopoderoso es fiel, no puede mentir y tampoco puede ser infiel. Él ha hecho una promesa. Prometió suplir nuestras necesidades, prometió alegrar nuestro corazón, prometió bendecirnos, prometió lo mejor para nosotros. No puede hacer lo contrario, ni lo hará. Pero eso solo sucederá si me encomiendo a Él, confío en Él, descanso en Él, dependo en Él, espero en Él. Mire, mucha atención, todo consiste en Él, ahí comienza todo. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque si me deleito en Él, entonces seré obediente a Él. Si me deleito en Él, puedo confiar en Él, encomendarme a Él, descansar en Él. Puedo esperar en Él, si en verdad me deleito en Él. Yo sé que Él hará lo que prometió hacer, así que no tengo que impacientarme. De eso se trata Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, incluso los errores, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Él hará que nuestros errores se conviertan en ¿qué? En respuesta a nuestra oración y bendición a nuestra vida. Ahora puede ver que no hay nada mejor que ser un seguidor de Jesucristo. Nos da las peticiones del corazón. Piense en esto. Piense en todas las peticiones de su corazón, de toda su vida, y Dios dice, un requisito principal, deleítate a sí mismo en mí y mira lo que haré. Yo desearía poder decirle y quisiera poder abrir mi corazón y mi mente y simplemente decirle, permítame mostrar cómo Dios ha obrado esto muchas veces en mi propia vida. Las pruebas más difíciles las usó para bien, porque sabía que yo quería hacer lo correcto. Dios está tan dispuesto a darle lo mejor. La pregunta es, ¿quiere usted lo mejor de Él? ¿O quiere lo que usted pueda hacer? He sido cristiano por mucho tiempo y sé que no hay nada como lo mejor de Él, si está dispuesto a esperar. Padre, cuán agradecidos estamos que nos amas de esta manera. No nos dices, límpiate y te amaré, enderézate y te amaré, solo nos amas. Te pido que el Espíritu Santo penetre este mensaje en lo profundo de cada corazón, porque Señor, tú sabes que todos tenemos deseos, todos los días.
Santifícalos, que sean tus deseos. Moldéalos como quieras para que digamos, la petición de mi corazón es el deseo del corazón de Dios para mí. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mucha atención. Si usted obedece esto, el resto de su vida, Dios lo bendecirá con lo mejor. Así de simple. Pero la prueba de fuego final es esta. Estoy dispuesto a confiar que Dios, a quien no puedo ver, gobierna mi vida en esta tierra, en cada circunstancia de mi vida. Si puede responder que sí, entonces tiene la clave para la vida abundante. Amén. Quizá digan, ni siquiera soy cristiano. ¿Cómo funciona esto en mi vida? No funciona para nada. No funcionará. Porque mire, comienza así, con el reconocimiento que usted es un pecador y que sus pecados lo han separado de Dios. Y la única forma de cerrar esa brecha es cuando usted esté dispuesto a aceptar la muerte de Cristo en la cruz como paga total por su pecado, lo acepte como su Salvador y le entregue su vida. Luego, Él comenzará a trabajar en su vida hasta que eso no pase. Todo esto le será confuso. No funcionará, dirá, yo oro a Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. No, no funcionará. La razón por la cual Dios no contesta su oración es que no llega a Él. Puede hablarle al aire. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mucha gente por ahí eleva todo tipo de oración a todo tipo de dioses y ni conocen al Dios a quien oran. Si quiere la clase de vida de la que hablamos, es a través de Jesucristo, solo en Jesús. Sé que muchos no soportan ni pensar en eso, dicen que es ser mente cerrada, y la respuesta es que sí lo somos, por la sencilla razón que Dios lo hizo tan angosto para que supiéramos con certeza que hemos descubierto al Dios verdadero. Le ruego que tome la sabia decisión de aceptar a Cristo como su Salvador. Gracias por su sintonía. Esperamos que este programa haya sido de gran bendición. Para adquirir una copia del mensaje de hoy, las peticiones de nuestro corazón, llame gratis a nuestro teléfono 888-730-4211 en Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org. En el libro En Armonía con Dios, el Dr. Stanley utiliza ejemplos de personajes del Antiguo Testamento, como Moisés y José, para enseñarnos que es posible tener paz en las circunstancias de la vida cuando rendimos toda nuestra voluntad a Dios. Para recibir más información respecto a la enseñanza del Dr. Stanley sobre este u otros temas, visite encontacto.org o llame gratis a nuestro teléfono. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos poder contar con su atención la semana próxima a esta misma hora en el programa En Contacto con Charles Stanley, con el propósito de impactar al mundo con verdadera pasión por Dios y compasión por todo ser humano. La enseñanza de Charles Stanley es una presentación de Ministerios en Contacto.